El silencio en la sala de estar era más denso que los papeles sobre la mesa de caoba. Laura permanecía inmóvil al borde del sofá de cuero crema, sus dedos trazando el borde de la taza de té que no había probado. Frente a ella, Curtis estaba de pie, no enojado ni emotivo, solo frío. He firmado todo, dijo, su voz carente de calidez. El abogado le enviará la notificación final el lunes. Su maleta estaba junto a la puerta, empacada y lista, como si los últimos 12 años de su matrimonio fueran solo una estadía prolongada en un hotel. Laura no habló. No podía. Había ensayado 100 cosas que podría decir si este día llegara alguna vez, pero ahora que estaba aquí, todo lo que podía hacer era mirar al hombre al que alguna vez llamó su futuro, saliendo sin siquiera preguntar si estaría bien. Él caminó hacia la puerta, hizo una breve pausa y miró hacia atrás. No es que fuéramos a ningún lado, Laura. Sin hijos, sin chispa. No puedo seguir esperando algo que nunca sucederá. Sintió que sus labios temblaban, pero se negó a dejar que se quebraran. Lo intenté, Curtis, susurró, su voz apenas audible. Yo también lo quería. Pero él ya había abierto la puerta. Afuera, esperaba un descapotable rojo, y en el asiento del pasajero estaba Carol, la chica de la oficina con los tacones altos, el lápiz labial intenso y sin historia con él. Laura se puso de pie y observó cómo él colocaba su maleta en el maletero, le daba un breve beso a Carol y se marchaba sin mirar atrás. El sonido del motor se desvaneció, pero el eco del abandono llenó cada rincón de la casa. Caminó hacia la mesa, miró los papeles del divorcio y vio su firma junto a la suya. Una unión reducida a tinta y lenguaje legal. La vida que construyeron se había ido, y lo único que dejó atrás fue la muestra de esperma congelada que una vez había aceptado a regañadientes guardar por insistencia de ella. No lo sabía entonces, pero ese remanente, descartado, ignorado y legalmente suyo, cambiaría todo algún día. El consultorio del médico olía ligeramente a antiséptico y ambientador de lavanda, una extraña combinación que hacía sentir náuseas a Laura. Se sentó rígidamente frente al doctor Evans, con las manos apretadas en su regazo. Sus palabras eran clínicas, ensayadas, pero el peso de ellas destrozó algo dentro de ella. Me temo que sus posibilidades de concepción natural siguen siendo extremadamente bajas, Laura, dijo suavemente, deslizando una carpeta hacia ella. Sus niveles de AMH han disminuido aún más desde el año pasado. Intentó asentir, intentó mantener su dignidad en su lugar, pero su garganta se apretó dolorosamente. No hay nada más que intentar, preguntó, su voz quebradiza. El médico suspiró, luego ofreció una pequeña sonrisa triste. Hemos agotado la mayoría de las opciones viables, a menos que considere la FIV con esperma de donante o una muestra existente. Más tarde esa noche, Laura se sentó acurrucada en el sofá, envuelta en una manta que no la calentaba. Margaret llegó con 2 tazas de café y una bolsa de pasteles, sintiendo la tormenta detrás de los ojos de Laura antes de que se dijera una palabra. No salió bien, susurró Laura. Todavía no hay posibilidad, no naturalmente. Margaret colocó el café sobre la mesa y se sentó a su lado. ¿Qué significa, naturalmente, ahora?, preguntó. Tienes opciones, pero tienes que quererlo, Laura, no por venganza, no por Curtis, por ti. Laura no respondió inmediatamente. Miró el vapor que salía de la taza, imaginando el futuro que alguna vez había soñado, pequeños pies corriendo por el pasillo, abrazos somnolientos por la mañana. Ese sueño no la había abandonado, simplemente se había retirado. Todavía quiero ser madre, dijo finalmente. Margaret asintió. Entonces sélo. Simplemente no esperes que nadie te haga creer que eres digna de ello. Y con eso, una pequeña llama de decisión comenzó a titilar en el pecho de Laura. Pasaron 2 semanas antes de que Laura encontrara el coraje para hacer la cita. La clínica de fertilidad estaba en silencio entre una floristería y una tintorería, su exterior sin pretensiones, pero contenía un capítulo de su pasado que no estaba segura de estar lista para reabrir. Entró y dio su nombre a la recepcionista, quien tocó su teclado antes de levantar la vista con una sonrisa profesional. Todavía tenemos una muestra criopreservada registrada de su exmarido, el señor Curtis Bennett. ¿Debo recuperar el archivo? Laura dudó, con el corazón latiéndole con fuerza. Sí, por favor. En la sala de consulta privada, una enfermera explicó nuevamente el proceso.
sigue siendo viable y es legalmente suyo. Él firmó la renuncia total de los derechos antes del divorcio. Las palabras sonaban surrealistas, como si alguien narrara una película sobre la vida de otra persona. Pero esta era su historia ahora, y la única voz que importaba era la que tenía en su pecho diciendo, hazlo. Más tarde esa noche, Laura estaba de pie en su baño, cepillándose el cabello en el espejo, sus ojos fijos en el reflejo que apenas se parecía a la mujer que alguna vez creyó que su vida terminaba cuando Curtis se marchaba. Abrió el cajón inferior de su tocador y sacó una carpeta delgada que la clínica le había dado, detallando los plazos y los procedimientos. La colocó junto a la foto enmarcada de su boda, todavía acumulando polvo detrás de las botellas de loción y el perfume. Cogió la foto y miró a los dos extraños sonrientes, congelados en el tiempo. «Tú nunca quisiste esto», susurró. «Pero yo sí». Sin pensarlo más, deslizó la foto en un cajón y lo cerró con firmeza. Era hora de cerrar ese capítulo, no con lágrimas o gritos, sino con una decisión. Mañana comenzaría el proceso de FIV, y esta vez no pediría permiso, no necesitaría la bendición de nadie. Lo que quería, lo que se merecía, ya no estaba en discusión. Curtis se recostó contra el cabecero de terciopelo de su suite de hotel, girando el whisky en un vaso corto mientras Carol salía del baño con un albornoz de seda. Ella tenía una manera de exigir atención, incluso en silencio, su presencia era ruidosa y calculada. «Estás callado esta noche», dijo, dejándose caer a su lado y tomando un sorbo de su vaso. «Pensando en tu pequeña exesposa otra vez». Curtis se rió despectivamente, pero no respondió. Carol sonrió. «Probablemente todavía está llorando en esa gran casa vieja. Me sorprendería si no hubiera acogido a un gato callejero como compañía». Él soltó una pequeña risa, pero carecía de convicción. «Ella no es asunto tuyo, Carol», murmuró. «Ella nunca fue el problema, simplemente nos alejamos». Carol puso los ojos en blanco. «No te pongas sentimental ahora. Dejaste a una mujer estéril, le hiciste un favor». Mientras Carol retocaba su lápiz labial en el espejo, Curtis observó su reflejo. Era hermosa, objetivamente, pero tenía un filo, una agudeza que Laura nunca tuvo. «¿De verdad crees que ella no todavía espera que vuelvas?», preguntó Carol, ajustándose el albornoz para dar efecto. «Fuiste lo mejor que le pasó». Curtis se movió incómodamente. Odiaba esa parte de él, se preguntaba si eso era cierto. Carol se revolvió el cabello y salió de la habitación. «¿Te lo dije, cariño? Dame unos meses y te daré un hijo, uno que realmente te pertenezca solo a ti». De nuevo, Curtis se levantó y caminó hacia el espejo. Por un segundo, vio algo desconocido en sus propios ojos, incertidumbre, quizás incluso culpa, pero se encogió de hombros y se sirvió otro trago. En su mente, Laura seguía siendo la misma mujer que siempre había sido, callada, dependiente y con las manos vacías. Y él seguía siendo el hombre que se escapó, o eso creía él. El formulario de consentimiento de la clínica se sentía más pesado que cualquier documento que Laura hubiera firmado jamás, no por las palabras impresas en él, sino por lo que significaba para su vida en el futuro. El momento era íntimo pero increíblemente solitario, nadie se sentaba a su lado, nadie esperaba en la sala de espera para tomarle la mano. Pero el silencio no dolía como antes. El doctor Evans revisó el cronograma del procedimiento, pero Laura apenas lo escuchó, sus pensamientos estaban en otra parte, en la esperanza que alguna vez enterró y en la semilla que ahora estaba eligiendo plantar sin disculpas. Cuando el bolígrafo tocó el papel, sus dedos temblaron ligeramente. «Tómate tu tiempo», dijo la enfermera suavemente, malinterpretando su duda por miedo. Pero Laura no tenía miedo, estaba lamentando la versión de sí misma que siempre esperó a que el amor apareciera y la arreglara. Con un suspiro, firmó. «Comenzaremos con la preparación hormonal inmediatamente», dijo la enfermera, sellando la carpeta. Laura asintió. Estaba hecho. Más tarde, llamó a Rodney, su amigo y abogado de mucho tiempo, la única persona en la que confiaba con toda la verdad. Se encontraron en un bar tranquilo en la azotea, el viento peinando suavemente su cabello mientras las luces de la ciudad parpadeaban detrás de ellos. «¿De verdad lo hiciste?», preguntó, sorprendido pero no crítico. «Lo hice», respondió Laura, tomando un sorbo de su limonada. «Voy a ser madre, Rodney. No sé cómo ni cuándo, pero lo afirmo ahora».
Él la miró por un momento, el orgullo suavizaba sus rasgos. ¿Lo sabe Curtis? Ella negó con la cabeza. Y nunca lo sabrá, a menos que el día lo requiera. Rodney se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Estás haciendo esto por ti, ¿cierto? No por cierre. Laura encontró su mirada sin pestañear. Estoy haciendo esto porque algo en mí todavía cree que estaba destinada a amar más profundamente de lo que me han permitido. Rodney no discutió, en cambio, levantó su vaso por el tipo de maternidad que no necesita permiso. Chocaron las copas, y por primera vez en mucho tiempo, Laura sintió el brillo de algo que no era dolor, era una decisión silenciosa. El día de la transferencia de embriones llegó, envuelto en nubes de lluvia y un suave trueno. Laura se sentó con un camisón azul pálido al borde de la cama del hospital, con las manos descansando protectoramente sobre su estómago, aunque todavía no había nada allí. Una enfermera entró suavemente, ofreciendo una sonrisa tranquilizadora. «¿Está lista, señorita Bennett?» Laura asintió, su voz se le atascó en la garganta. El equipo médico se movió con precisión silenciosa, los estribos, las luces, el catéter largo y delgado. Fue un procedimiento que duró menos de 20 minutos, pero se sintió como saltar de un acantilado sin promesa de lo que había debajo. Miró al techo, parpadeando para eliminar la visión borrosa, susurrando una oración silenciosa a un futuro que todavía no podía ver. «Crece», murmuró entre dientes. «Agárrate a mí. Estoy lista ahora». Cuando terminó, se quedó quieta, sin quitar las manos de su vientre. No lloró, pero tampoco sonrió. La esperanza no era ruidosa, estaba enterrada, esperando. En la sala de recuperación, Laura se reclinó debajo de una suave manta, bebiendo té de hierbas tibio. El médico entró en silencio, sentándose a su lado. «El embrión se veía fuerte», dijo suavemente. «Sabremos en unos días si funciona». Laura asintió, demasiado exhausta para hacer más preguntas. Afuera, las gotas de lluvia salpicaban las ventanas de la clínica como una suave canción de cuna. Cuando salió con una carpeta de instrucciones y recetas de hormonas, no se sintió victoriosa, solo suspendida. De vuelta en casa, pasó por la habitación del bebé que alguna vez comenzó a decorar durante su segundo año de matrimonio, antes de las pruebas y las lágrimas. Se había convertido en un espacio de almacenamiento, pero ahora algo la atraía hacia él. Abrió la puerta y entró. El polvo se adhería a las esquinas, pero el tenue contorno de las estrellas en la pared permanecía. Se sentó en el suelo, con la mano rozando un viejo conejo de peluche escondido detrás de una caja de almacenamiento. Todavía olía a lavanda. «Si me encuentras», susurró en el silencio, «estaré lista esta vez». El viento aulló afuera, pero dentro de ella comenzó a formarse un nuevo silencio, un refugio hecho no de certeza, sino de rendición. El salón de baile de la azotea brillaba con arañas de cristal y copas de champán tintineantes mientras Curtis absorbía los elogios de colegas y extraños por igual, al hombre que nunca fallaba un objetivo. Uno de sus socios brindó, levantando una copa. Carol se aferró a su brazo con un vestido de satén rojo que brillaba bajo las luces, sonriendo como si fuera dueña de la noche. «Te dije que este año sería tuyo», le susurró al oído. «Y no me equivoqué». Curtis sonrió, levantando su copa mientras los invitados vitoreaban, pero sus ojos se desviaron hacia el balcón donde la ciudad se extendía como una alfombra enjollada. Algo en él se sentía fuera de sincronía, la música, las luces, la gente, todo era perfecto, y sin embargo no lo era. Un extraño vacío giraba justo detrás de los aplausos. Carol se tomó una selfie, atrayéndolo al encuadre. «Almohadilla pareja poderosa», dijo. «Tu ex probablemente está mirando desde ese viejo sofá suyo». En verdad, Laura no estaba mirando, pero las fotos eventualmente llegaron a su teléfono a través de un compañero de trabajo bien intencionado que envió un mensaje de texto: «¿Viste a Curtis en tendencia?». Abrió el enlace y miró las imágenes brillantes, el vestido con abertura alta de Carol, la sonrisa arrogante de Curtis, el letrero dorado que decía: «Grupo Bennett, comienza una nueva era». No le dolía como antes, ya no. Cerró el enlace, apagó su teléfono y miró por su propia ventana, donde la lluvia había dado paso a una suave salida de la luna. Su cuerpo ahora se sentía extraño, envuelto en fatiga inducida por las hormonas, pero había algo sagrado en su cansancio. «Que brinden», murmuró. «Estoy construyendo algo que no pueden fotografiar».
se puso de pie, caminó hacia su cocina e hizo té sola. No hubo aplausos, ni flashes, solo el sonido del agua hirviendo y su corazón manteniéndose firme bajo todo eso. Margaret paseaba por la sala de estar de Laura, con los brazos cruzados mientras miraba el desayuno intacto sobre la mesa. No me has llamado en días, Laura, y cancelaste la cena 2 veces, dijo, tratando de sonar casual pero fallando. Laura salió del pasillo con un cardigan y calcetines grandes, su piel pálida y sus ojos sombreados. Simplemente he estado cansada, respondió suavemente. No enferma, solo cansada de una manera que el descanso no puede arreglar. Margaret entrecerró los ojos, estudiando el comportamiento silencioso de su amiga. Estás escondiendo algo, lo sé. Laura dio una pequeña sonrisa, débil pero amable. No estoy lista para explicarlo todavía, pero prometo que no estoy en ningún peligro. Estoy haciendo algo importante para mí. Margaret se sentó lentamente, insegura de si debía presionar más. Siempre has cargado demasiado sola. Solo promete que me dejarás estar allí cuando el silencio se vuelva demasiado fuerte. Laura asintió, y algo en ella se suavizó. Todavía no era el momento de contarle todo, pero quizás pronto. La verdad estaba creciendo, silenciosa e invisible, pero eventualmente necesitaría luz. Por ahora, apreciaba la paz de ser creída, incluso sin todas las piezas reveladas. Laura se sentó sola al borde de su cama, el sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas entreabiertas. Una mano descansaba sobre su estómago, la otra agarraba el borde de la manta. La sensación era débil, como un susurro debajo de su piel, pero le quitaba el aliento. Luego volvió a estar allí, un aleteo, delicado, rítmico, vivo. Sus labios se separaron mientras las lágrimas le nublaban la vista, el mundo se detuvo. El silencio en la habitación dio paso a algo más grande, movimiento, vida, presencia. Jadeó suavemente y susurró al aire, ¿realmente estás allí? El peso emocional de eso la golpeó de golpe. Durante años había pasado meses llenos de salas de espera, agujas, calendarios vacíos. Pero ahora algo dentro de ella había decidido quedarse. Buscó su teléfono y marcó con dificultad a Rodney. Lo sentí, dijo tan pronto como él respondió. ¿Los? Preguntó, confundido. Sí, hay más de uno. Lo supe en la ecografía, pero ahora puedo sentirlo. Lo sentí moverse. Rodney se quedó en silencio, luego dijo cálidamente, suenas diferente, más ligera. Laura exhaló lentamente. Es la primera vez que me siento madre, no solo alguien que espera serlo. Miró a su alrededor, todavía no había cosas de bebé, ni señales de preparación, pero el cambio ya había ocurrido. No se trataba de muebles o pañales, se trataba de la realidad sagrada que ahora se estaba formando debajo de su corazón. No solo iba a ser madre, ya lo era. Curtis hojeaba su teléfono en la cama junto a Carol, que seguía dormida con el brazo sobre él. Su copa de vino manchada de lápiz labial de la noche anterior estaba medio llena en la mesita de noche. No estaba buscando nada en particular cuando notó que el nombre de Laura aparecía en un comentario etiquetado en la página de un amigo común. Curioso, hizo clic. Era una foto grupal borrosa de un evento de arte comunitario en el centro. Laura estaba ligeramente descentrada, con la mano apoyada sutilmente en el estómago. Su sonrisa era tranquila, reservada, pero lo que inquietó a Curtis no fue su presencia, fue su brillo. Parecía estar enraizada, y no estaba sola. Un hombre, Rodney, estaba a su lado, protector y silenciosamente cerca. Curtis miró la imagen, entrecerrando los ojos. No estaba acostumbrado a ver a Laura así, presente, no sobreviviendo. Más tarde ese día, Carol irrumpió en la cocina con un albornoz de seda, su voz aguda. ¿Por qué escuché de Ashley que estabas buscando las fotos de tu exesposa? Curtis dejó su café. Fue una publicación. Apareció en una fuente, hice clic. Eso es todo. Carol no le creyó. Has estado raro desde tu fiesta. No pretendas que no me he dado cuenta, sigues desconectándote. Curtis pasó junto a ella, ignorándola. Te estás imaginando cosas. Pero él sabía que algo había cambiado. Ver a Laura así, tranquila, radiante, dejó un sabor extraño en su boca. Había llegado a creer que ella desaparecería en la tristeza,
que su historia terminaba donde él la había dejado. Pero esa foto susurraba lo contrario, y no le gustaba lo que sugería, que tal vez había encontrado algo, o a alguien, que hacía que su ausencia fuera irrelevante. La habitación del hospital estaba tenuemente iluminada, silenciosa pero llena de tensión mientras Laura se aferraba al riel lateral de su cama. El sudor le cubría la frente y respiraba entrecortadamente. La enfermera le limpió suavemente la frente, susurrando, «Casi terminas, Laura. Lo estás haciendo maravillosamente». Con cada contracción, Laura pensó que su cuerpo podría romperse por completo, pero algo más fuerte que el dolor la mantuvo enraizada. No tenía miedo, no estaba rota. Estaba dando a luz a un propósito que alguna vez había vivido solo en sus oraciones. Un grito agudo perforó el aire, luego otro y otro. Su visión se nubló cuando 3 recién nacidos llenaron la habitación como un coro de victoria, trillizos, confirmó la enfermera sin aliento, 3 niños sanos. Laura se desplomó contra las almohadas, con lágrimas corriendo por sus mejillas mientras el mundo dentro de ella finalmente respiraba por primera vez afuera. Envueltos en pequeñas mantas, los bebés fueron llevados a ella uno por uno. Cada uno tenía una suavidad distinta en sus rasgos, pero lo que le quitó el aliento a Laura fueron sus ojos, oscuros, firmes, ya haciendo eco de un parecido que no podía ignorar. Ella buscó al más cercano, susurrando, «Te aferraste, todos ustedes». Rodney llegó horas más tarde, y cuando los vio, su expresión cambió de incredulidad a asombro. «Hiciste esto sola», murmuró. Laura negó con la cabeza. «No sola, silenciosamente, hay una diferencia». Los registró solo con su nombre, ningún padre incluido, no se hicieron preguntas. Las enfermeras no la presionaron, y Rodney no la presionó mientras acunaba a sus hijos. Un voto silencioso se formó en su corazón, protegería su paz, incluso si eso significara protegerlos del pasado que ayudó a crearlos. La noche era un caos que Laura nunca había conocido, rotaciones de alimentación cada 2 horas, paños para eructar apilados como montañas de ropa, el olor a fórmula y el ocasional desastre de pañal. Pero a través de la confusión del agotamiento, Laura nunca deseó que terminara. Se sentaba en la mecedora, con los 3 niños acurrucados a su alrededor por turnos, tarareando canciones que no había cantado en años. La casa ya no hacía eco, respiraba. Ya no había silencio, solo vida. Los niños se llamaron Julian, Caleb y Miles. Sus personalidades comenzaron a brillar, incluso en la infancia. Julian era el que más lloraba, Caleb el que más miraba y Miles el que más se aferraba. A veces, cuando los tenía a todos contra su pecho, Laura cerraba los ojos y susurraba, «Ustedes son míos, y yo soy más por ustedes». Margaret visitó una mañana y se detuvo en la puerta, aturdida. La sala de estar estaba llena de biberones, sonajeros y paños para eructar, pero en el centro estaba Laura, medio dormida con 2 bebés en su regazo y el tercero en una envoltura en su pecho. «Pareces un campo de batalla en una bendición», susurró Margaret. Laura parpadeó y se rió débilmente. «Me siento como ambas cosas». Margaret ayudó a ordenar y luego se sentó a su lado, observando a los niños con asombro. «Tienen tus labios», dijo suavemente. Laura los miró, formándose una sonrisa suave. Margaret levantó una ceja. «Los de él». Laura negó con la cabeza. «No hablemos de eso hoy». No quería nombrar a Curtis todavía, estos meses eran para los lazos, no para la amargura. Pero la verdad de a quién se parecían flotaba en el aire como un retrato que nadie se atrevía a tocar. Era un sábado tranquilo cuando Margaret regresó sin previo aviso, con una bandeja de sopa y pan recién horneado. Laura abrió la puerta, con el cabello recogido en un moño desordenado, usando una camisa manchada de leche y con un aspecto completamente exhausto. «Supuse que no habrías cocinado», dijo Margaret, entrando. Laura sonrió agradecida. «Tienes razón, apenas recuerdo haber comido». Mientras Margaret entraba en la habitación del bebé para dejar la comida, le faltó el aire. Los trillizos estaban dormidos en cunas separadas, la luz de la mañana cayendo sobre ellos como un foco. Ella se acercó y se congeló. «Laura», susurró. Ellos se parecen a...». Laura se giró lentamente, sus ojos encontrándose con los de Margaret. «Sí», dijo con calma. «Son de Curtis». Margaret se dejó caer en la silla de la habitación del bebé, aturdida. «No me contaste nada de esto».
Laura se acercó, arrodillándose a su lado. No podía, no hasta que supe que estaban a salvo. Usé la muestra que guardamos hace años. Me cedí todos los derechos después del divorcio. Todo es legal. Margaret negó con la cabeza con incredulidad. ¿Él lo sabe? Laura respondió con firmeza, no, y no quiero que lo sepa, a menos que la vida lo obligue. Margaret miró de nuevo a los niños, la verdad empapándola como vino derramado en un mantel blanco. Van a crecer pareciéndose a él, dijo en voz baja. ¿No dolerá eso? Laura respiró hondo. Puede que sí. Pero nunca dejaré que su parecido se convierta en un castigo. Ellos no son él, son mejores. Son míos. Y mientras los tres bebés dormían pacíficamente, sus pequeños pechos subiendo y bajando al unísono, Margaret supo que Laura ya no huía del pasado, estaba criando su transformación. Rodney estaba junto a la isla de la cocina de Laura, observando mientras ella mezclaba fórmula con una mano y mecía a un durian dormido con la otra. Los niños acababan de cumplir 3 meses, y su crecimiento era rápido, al igual que la atención silenciosa que Laura había comenzado a atraer de vecinos y clientes nuevamente. Rodney se aclaró la garganta. He estado pensando, necesitas estar protegida, no solo legalmente, sino personalmente, en caso de que Curtis alguna vez reaparezca. Laura frunció el ceño. Te dije que no me estoy comunicando con él. Rodney asintió. Lo sé. Pero todavía usaste su material genético. ¿Qué pasa si algún día alguien hace la conexión, o él comienza a husmear? Solo quiero que estés cubierta. Sacó una carpeta de cuero de su maletín y la abrió sobre la mesa. Adentro había documentos notarizados, cronogramas de FIV, el consentimiento original de Curtis y registros de nacimiento con Laura como única madre. Era un escudo, en forma de papel. Todo está hermético, aseguró Rodney. Pero es inteligente mantenerlo cerca. Laura miró la carpeta, luego a Rodney. Has pensado en todo, dijo suavemente. Es mi trabajo, respondió. Pero también es porque me importa. Hizo una pausa, buscando su expresión. Estás criando a 3 niños sola, Laura. Pero más que eso, los estás criando bajo la sombra de un hombre que ni siquiera sabe que dejó un legado. Si llega el día en que se entere, interrumpió Rodney suavemente, no le debes nada, ni una explicación, ni perdón, ni siquiera sus nombres. Laura asintió, sintiendo el peso de esas palabras instalarse en su columna vertebral. Mientras los niños lloraban desde la habitación del bebé, se levantó. Esperemos que ese día nunca llegue. Pero mientras se alejaba, con el archivo en la mano, una voz silenciosa en su interior susurraba que el pasado siempre regresa, especialmente cuando lo has enterrado demasiado bien. Carol se sentaba en el asiento trasero del lujoso SUV de Curtis, con los brazos cruzados mientras miraba por la ventana tintada. Acababan de salir de un baby shower para uno de los colegas de Curtis, y ella no había sonreído ni una sola vez. Ni siquiera tocaste el pastel, dijo Curtis, medio bromeando. Ni hablaste con nadie, para el caso. Carol se volvió hacia él bruscamente. ¿Por qué lo haría? Todos allí estaban embarazadas, sosteniendo un bebé o hablando de nombres de bebés. ¿Crees que disfruto viendo a la gente celebrar lo que he estado tratando de darte durante más de un año? Curtis suspiró. No es una competencia, Carol. Ella rió amargamente. Quizás no para ti, pero para mí es una carrera, y ahora estoy perdiendo. Sus palabras flotaban en el aire como humo. Habían estado intentando concebir durante casi un año sin resultados y con una creciente tensión. Pero últimamente, Curtis se había vuelto distante, y Carol podía sentirlo cada vez que lo alcanzaba y no recibía nada a cambio. De vuelta en su condominio, Carol abrió su aplicación de seguimiento de fertilidad y se desplazó con frustración. El médico dijo que estoy bien, así que no soy yo, murmuró. Curtis estaba sentado al otro lado de la habitación, apenas escuchando. Tal vez ambos estamos estresados, respondió sin levantar la vista de su teléfono. No siempre se trata de culpar. Pero Carol no lo estaba escuchando. ¿Sabes lo que pienso?, dijo bruscamente. Creo que tu pasado está maldiciendo tu presente. Tal vez dejaste algo sin hacer con Laura, y ahora el universo nos está devolviendo el golpe a ambos. Curtis finalmente levantó la vista, sorprendido.
No la metas en esto. Carol cruzó los brazos. Entonces deja de actuar como si ella no siguiera viviendo en tu cabeza. Él no respondió, pero su silencio confirmó más de lo que las palabras podían. Carol se puso de pie, con el corazón latiendo con fuerza. Te he dado todo, y sin embargo, siento que todavía estoy compitiendo con alguien que ni siquiera te quiere más. La habitación quedó en silencio. Lo que los mantenía unidos estaba empezando a deshilacharse, y los fantasmas de las decisiones pasadas ya no se quedaban en silencio. El taller de Laura, que antes era un garaje, olía a pino fresco y pegamento para telas. Con los niños durmiendo dentro y el monitor del bebé sujeto a su cintura, trazaba telas sobre una tabla de diseño, con alfileres sujetos entre los dientes. No había planeado regresar al trabajo tan pronto, pero cuando un antiguo cliente la contactó de la nada pidiéndole ayuda para rediseñar una oficina en casa, algo en ella despertó. Aceptó el trabajo. Luego otro. La noticia se difundió rápidamente. En 2 meses, estaba haciendo malabarismos con 6 clientes. Su sala de estar se había convertido en una galería de tableros de humor y muestras de telas. Por la noche, después de bañar a los niños, pasaba horas dibujando en silencio, el zumbido del monitor integrándose en su proceso. Cada nuevo proyecto aportaba ingresos, pero más que eso, aportaba dignidad. Estaba reconstruyendo más que un negocio, estaba reconstruyéndose a sí misma. Margaret apareció una tarde y se sorprendió al encontrar a Laura lijando una mesa de café en miniatura mientras Caleb estaba sentado en un portabebés sobre su pecho. Te dejo una semana y vuelvo a encontrarte dirigiendo un imperio del diseño en pijama, bromeó. Laura se rió. Me mantiene cuerda, y me recuerda quién era antes de convertirme en solo la esposa de alguien. Margaret miró a su alrededor las muestras y los diseños dibujados a mano fijados en las paredes. Esto es más que un redescubrimiento, Laura, es una reinvención. Laura sonrió mientras se limpiaba las manos polvorientas con el delantal. Solía pensar que tenía que elegir entre la maternidad y la ambición. Resulta que todavía puedo construir mientras nutro lo que di a luz. Margaret se acercó al escritorio y tomó un diseño simulado etiquetado como Salón Ejecutivo Edición Jet. Alzó una ceja. ¿Qué es esto? Laura sonrió. Una propuesta para una empresa de aviación de alta gama. Si la consigo, no nos volveremos a reunir en este garaje. Y cuando los niños comenzaron a despertarse de su siesta, Laura se irguió, desaliñada, cansada, pero innegablemente ascendente. Curtis estaba sentado en la sala de juntas, rodeado de murmullos y miradas cambiantes, mientras su asistente le susurraba algo urgente al oído. Su presentación, la que había estado preparando durante semanas, acababa de verse socavada por una inesperada retirada de inversores. Los números ya no se mantenían, las proyecciones se desmoronaron mientras él buscaba a tientas las diapositivas finales, tratando de mantener la atención de la sala. Podía sentirlo, el sutil cambio de energía, el comienzo de la duda. Después de la reunión, se quedó solo, mirando las sillas vacías. Las llamadas que solía recibir de los socios habían disminuido, y ahora, por primera vez en años, alguien sugirió traer a un consultor creativo para renovar el liderazgo. No era una sugerencia, era una advertencia. Curtis apretó los puños bajo la mesa. Yo construí esta maldita compañía, murmuró, pero la sala no respondió. En casa esa noche, no habló mucho. Carol llenó el silencio, divagando sobre un nuevo estudio piloto y sus menguantes citas nocturnas. Cuando mencionó que deberían considerar cambiar su imagen como pareja, Curtis replicó, no somos un producto, Carol. No puedes presentarnos como si fuéramos una empresa nueva. Ella lo miró, sorprendida. Estás enojado porque estás perdiendo el control, dijo, con los brazos cruzados. Y en lugar de arreglarlo, lo estás desahogando conmigo. Él se alejó, incapaz de negarlo, algo se estaba agrietando bajo su pulido exterior. Los elogios que alguna vez lo siguieron sin esfuerzo se habían vuelto performativos. En la quietud de la noche, Curtis revisó sus antiguos reconocimientos en línea, pero todo lo que sintió fue vacío. No se dio cuenta entonces, pero la vida en la que había entrado con confianza estaba siendo eclipsada lentamente por la vida que había abandonado sin pensarlo. Laura ajustó la tira de su chaqueta de americana mientras entraba en el vestíbulo de mármol de Maxwell Aeronautics, la firma de diseño de aviación privada conocida por su clientela selectiva.
Había sido invitada inesperadamente después de que uno de sus clientes anteriores compartiera su nombre con el director ejecutivo. Está buscando algo menos esquemático, dijo el cliente. Tu toque es intuitivo, él se dará cuenta. Laura había debatido si siquiera asistir a la reunión, pero algo en su instinto le dijo, ve. Al entrar en la suite ejecutiva, el director ejecutivo, un hombre de hombros anchos y cabello plateado llamado Víctor Maxwell, se levantó y le tendió la mano. Así que usted es la mujer detrás del rediseño de la residencia Lago, dijo. No han dejado de hablar de usted. Laura sonrió modestamente. Solo traduzco lo que la gente siente en lo que viven. Sus ojos se iluminaron. Necesito a alguien que haga eso, excepto que esta vez sea para el aire. Víctor se inclinó hacia adelante, colocando un boceto de un interior de avión inacabado sobre la mesa. He visto portafolios que deslumbran, pero quiero alma. No solo estoy transportando cuerpos, estoy albergando decisiones, reconciliaciones, sueños. ¿Puedes darme eso? Laura estudió el boceto, sus dedos bailando sobre los bordes. Sí, pero necesitaré un perfil sensorial completo del propietario, colores, aromas, música, cómo se mueven cuando nadie los observa. Víctor se rió. Finalmente, alguien que habla como un artista. La reunión se extendió 2 horas más de lo programado. Al salir, llevaba más que un contrato, llevaba una validación que nunca pidió pero que necesitaba profundamente. En el estacionamiento, abrió la puerta de su auto y se sentó en silencio por un momento, sus manos temblando ligeramente. Ya no solo estamos sobreviviendo, muchachos, susurró al asiento trasero vacío. Estamos volando. El almacén estaba frío pero brillante, el armazón esquelético del avión privado suspendido como un lienzo en blanco. Laura recorrió su longitud con un equipo de ingenieros y estilistas, libreta en mano, las ideas rebosando. No vamos a hacer solo cuero y cromo, instruyó. El cliente quiere zonas de conversación, no solo elegancia fría. El equipo asintió, tomando notas. Algunas cejas levantadas se encontraron con sus bocetos poco convencionales, pero Víctor la respaldó con una confianza inquebrantable. Déjenla liderar, por eso la trajimos. La visión de diseño de Laura incluía divisores de ángulos suaves, luces de ajuste de color y paredes con paneles de terciopelo que respondían sutilmente a los cambios de temperatura, creando una atmósfera emocional, no solo lujo. Por primera vez, su imaginación no estaba limitada por el presupuesto, el espacio o la opinión de otra persona. Más tarde esa semana, Víctor la invitó a un almuerzo privado. «Sabes», comenzó, cortando su salmón a la parrilla, «si esto sale tan bien como creo, tendrás un asiento en nuestro consejo asesor». Laura parpadeó. Pensé que esto era solo un trabajo por contrato. Víctor sonrió. Lo fue, pero estás diseñando más que aviones, estás dando forma a historias a 30,000 pies. Laura se recostó, aturdida. Cuando regresó a casa, los trillizos acababan de despertarse de sus siestas, sus risas resonando por la casa como la luz del sol. Los reunió en sus brazos, uno por uno, con el corazón henchido. Su vida solía sentirse como si estuviera compuesta de rincones, rincones de habitaciones, rincones de sueños, rincones en los que la empujaban, pero ahora era amplia, expansiva. Y por primera vez en años, Laura sintió que no solo estaba alcanzando su futuro, lo estaba superando. A casi 3 años, Julián, Caleb y Miles habían comenzado a mostrar más que individualidad, estaban revelando legados. Julián tenía la sonrisa exacta de Curtis cuando se concentraba, y hacía preguntas interminables sobre cómo funcionaban las cosas. Caleb tenía una calma melancólica, siempre analizando, observando, su silencio hablaba mucho. Miles, siempre el más afectuoso, tenía el mismo hoyuelo torcido izquierdo que Curtis cuando se reía. Laura vio las señales pero no las dijo en voz alta, ni siquiera a Margaret. En cambio, observaba en silencio, a menudo paralizada por la admiración y la inquietud. Su parecido con Curtis se había agudizado, y algunos días la sacudía, pero la mayoría de los días le daba fuerzas. Eran la prueba de que algo hermoso todavía podía surgir de lo que una vez la había devastado. Una tarde, mientras los vestía para la guardería, Caleb señaló una foto enmarcada que Laura había dejado accidentalmente en su mesita de noche, un viejo retrato de ella y Curtis tomado en mejores años. «¿Quién es ese?», preguntó, señalando a Curtis.
Laura se congeló por un segundo, subiendo la cremallera de la chaqueta de Julián con deliberada lentitud. Era alguien que conocía, respondió suavemente. Es nuestro papá, continuó Caleb, inclinando la cabeza. Laura se sentó al borde de la cama, de repente incapaz de moverse. Ayudó a traerlos aquí, respondió, pero no, él no es su papá, no de la manera que ustedes piensan. No había amargura en su tono, solo verdad. Caleb pareció aceptar la respuesta y siguió adelante, tarareando mientras se unía a sus hermanos en la puerta. Pero Laura se quedó quieta un momento más, dándose cuenta de que incluso las historias más cuidadosamente enterradas tenían una forma de aflorar, especialmente cuando esas historias te miraban fijamente con ojos como los de él. El salón de gala zumbaba con música suave y conversaciones dispersas mientras los padres entraban, vestidos con ropa semiformal. Laura llegó, tomando las manos de dos niños mientras el tercero se aferraba juguetonamente al dobladillo de su mono fluido. Las maestras la saludaron cálidamente, los niños se habían convertido rápidamente en favoritos, no solo por su encanto, sino por su asombrosa capacidad para completar las frases de los demás y terminar los rompecabezas con una velocidad asombrosa. Mientras Laura los guiaba a sus asientos para la presentación de apertura, la directora se acercó con una sonrisa. Debes estar orgullosa, dijo cálidamente, mirando a los niños. Son brillantes, y se parecen mucho a su padre. La respiración de Laura se cortó, pero sonrió cortésmente. Sí, se parecen a alguien, respondió, teniendo cuidado de no agregar más. Más tarde esa noche, mientras los niños bailaban entre sus compañeros de clase, Laura estaba junto a la mesa de refrigerios, tomando de un vaso de papel. Una mujer con perlas se inclinó y susurró, debes ser detenida en todas partes con esos tres, son la viva imagen de alguien que conozco, esa fuerte línea de la mandíbula Bennett, inconfundible. Laura se puso rígida. Eso lo dicen mucho, dijo, con voz firme. La mujer asintió distraídamente y se fue. Laura observó a sus hijos con renovada atención. Cuanto más crecían, más visible se hacía la verdad, no solo en sus rostros, sino en su postura, su risa, su energía. Esa noche, una vez en casa, Laura colocó a los tres en la cama y se quedó mucho tiempo en su habitación compartida, mirando sus figuras dormidas. Trazó un dedo a lo largo de la mejilla de Caleb. No eres la sombra de nadie, susurró. Eres mi mañana, y siempre me levantaré por ti. Curtis arrojó su tableta al sofá mientras se aflojaba la corbata y se servía una copa. Desplazó la columna de negocios de una revista de estilo de vida cuando un nombre familiar llamó su atención, Laura Bennett. De ama de casa a visionaria de alto vuelo. Frunció el ceño mientras hacía clic en el titular. Se cargó una foto brillante, Laura parada debajo del morro de un avión personalizado, libreta en mano, con tres niños idénticos reunidos alrededor de sus piernas. El pie de foto decía, sus hijos, su impulso, su renacimiento. Curtis se sentó lentamente, el contenido del artículo se borraba y volvía a enfocar mientras leía frases como, genio interior, magnate del diseño emergente y redefine la elegancia en altitud. Pero fueron los niños los que lo obsesionaron. Los tres tenían su nariz, su línea de las cejas y, lo más inquietante, su sonrisa. Leyó el artículo 2 veces más, acercándose a la imagen. Carol entró en la sala de estar, con los tacones haciendo clic, el teléfono en la mano. ¿Estás listo para la cena de negocios?, preguntó. Curtis no respondió. Ella se acercó y vio la foto en la tableta. ¿Por qué la estás mirando?, espetó. ¿Es esto lo que te ha distraído últimamente? Curtis no respondió inmediatamente, simplemente miró la pantalla, susurrando para sí mismo, esos niños, no pueden ser. Los ojos de Carol se abrieron. ¿Crees que son tuyos? Él levantó la vista, finalmente hablando con una alarma silenciosa. No creo. Carol tomó la tableta, leyó el artículo y luego la arrojó al sofá. Ella no haría eso sin decírtelo. No es tan audaz. Curtis se levantó, con el corazón latiéndole con fuerza. No la conoces como yo. Cuando ama, da, pero cuando está herida, construye sin mirar atrás. Y por primera vez desde que la dejó, Curtis se sintió realmente conmocionado, no por el arrepentimiento, sino por la revelación de que tal vez no la había dejado atrás, tal vez solo la había liberado. Carol irrumpió en su sala de estar como una nube de tormenta, sus tacones de aguja descartados junto a la puerta mientras caminaba descalza sobre las baldosas.
Has estado callado toda la semana, apenas durmiendo, y ahora la estás viendo en entrevistas de televisión como si fuera una estrella de cine. Curtis no respondió, sus ojos estaban pegados al televisor donde se volvía a emitir el segmento de diseño de Laura, la cámara enfocando a los trillizos a su lado. Te vi acercar la imagen a esos niños, espetó Carol, su voz aguda. ¿Crees que usó tu esperma? No, dijo. Curtis finalmente la miró. No tuvo que decírmelo, puedo verlo, cada línea en sus caras. Soy yo. El labio de Carol se curvó. ¿Y qué? Vas a aparecer allí, tocar a su puerta y decir, ¿qué? Oye, te abandoné, pero ahora quiero ser el padre de 3 niños que nunca supe que existían. Su voz se quebró en la última palabra, y debajo de su enojo había pánico, el tipo frágil engendrado por el miedo a perder a un hombre que nunca fue realmente suyo. Curtis se puso de pie, frotándose las sienes. Necesito saberlo. Merece la pena saberlo. Carol se interpuso frente a él, bloqueando su camino. Merecer, se rió amargamente. La dejaste. Dijiste que era estéril, la llamaste un callejón sin salida. Su voz bajó. No mereces nada excepto vivir con la elección que hiciste. Por un largo momento, Curtis solo la miró, la furia en sus ojos se atenuaba hasta convertirse en algo peligrosamente silencioso. Tal vez tengas razón, dijo, pero también sé lo que se siente ser borrado, y no puedo quedarme con eso. La compostura de Carol se quebró aún más cuando susurró, estás eligiéndola después de todo. Curtis no respondió, no necesitaba hacerlo. Su silencio fue más fuerte que cualquier confesión mientras pasaba junto a ella y cerraba la puerta suavemente detrás de él. Carol se desplomó en el suelo, temblando. No solo había perdido la pelea, nunca había tenido una oportunidad contra el tipo de amor que crece en silencio y resurge con una cara que refleja el pasado. El día era dorado y seco cuando Curtis salió del SUV negro en el hangar privado que Laura había diseñado. Su traje estaba hecho a medida, sus zapatos estaban lustrados, pero nada en su apariencia podía ocultar la ansiedad alojada en su pecho. Un miembro del personal lo reconoció y le indicó que fuera hacia atrás, donde el avión que Laura había construido se estaba preparando para una próxima sesión de fotos. Curtis caminó lentamente, con la respiración entrecortada cuando la vio. Ella estaba cerca del avión, libreta en mano, dando instrucciones tranquilas a un pequeño equipo. Su mono era de estilo utilitario pero elegante, su cabello estaba recogido en un moño limpio. Era todo lo que no esperaba que fuera, serena, mandona, despreocupada. Se acercó con una sonrisa en la que no creía del todo. Así que esto es lo que has estado haciendo, dijo, con una voz teñida de falsa diversión. Laura se giró, sus ojos se congelaron en el momento en que lo vio. Curtis. Solo una palabra, nivelada y distante. Te ves diferente, agregó, escaneándola. El éxito te sienta bien. Ella cruzó los brazos. ¿Por qué estás aquí? No había calidez en su tono, solo un agotamiento apenas disimulado. Vi el artículo, comenzó. Los vi a ellos, a los niños. Laura se puso rígida, pero no apartó la mirada. No deberías haber venido. Curtis se acercó. Laura, esos niños son míos. Ella dijo, interrumpiéndolo. Legalmente, biológicamente, emocionalmente, nunca fuiste parte de esto. Él tragó saliva. Usaste la muestra. Ella no parpadeó. ¿Lo hice? Renunciaste a los derechos. Dijiste que habías terminado. Curtis se pasó una mano por la cara. No sabía que se sentiría así, verlos. Laura inclinó la cabeza, tranquila pero firme. Ahora lo sabes, y eso es todo a lo que tienes derecho, no saber nada más. Las palabras eran acero, y Curtis se dio cuenta de que la mujer que tenía delante no era la que dejó, era algo más fuerte, algo intocable. El sol brillaba en el ala pulida del avión mientras Laura recogía sus cosas después de la sesión. Vio a sus hijos corriendo hacia ella desde el salón, sus voces altas de emoción. «Mami, ¿podemos volver a subir al avión?», gritó Julián, con la cara iluminada. Laura abrió los brazos y los abrazó a todos a la vez, besándoles la frente. Luego, de reojo, notó a Curtis todavía parado junto a la pared del hangar, congelado mientras miraba a los niños. Se volvieron hacia él con curiosidad.
¿Quién es ese?, preguntó Miles. Laura se irguió. Nadie que necesiten conocer, respondió suavemente. Pero Curtis dio un paso adelante. No soy nadie, dijo. Soy. Llegas tarde, interrumpió Laura con calma, luego se volvió hacia los niños. Despídanse del hangar, es hora de irse. Los trillizos saludaron al avión, sin darse cuenta de la tensión en el aire. Curtis lo intentó de nuevo. No merecen la verdad. Laura lo miró, su rostro inexpresivo. Tienen la única verdad que importa, que son amados, que fueron deseados. La voz de Curtis se quebró. ¿Saben de mí? Laura dudó, luego se agachó junto a los niños. Vamos, mis queridos, dijo. Hora de embarcar. Mientras pasaban junto a él, de la mano, Caleb miró hacia atrás brevemente y miró a Curtis. Curtis sonrió suavemente. Caleb no devolvió la sonrisa, simplemente se volvió hacia adelante y se aferró con más fuerza a la mano de Laura. Curtis observó cómo subían los pequeños escalones hacia la aeronave, tres reflejos perfectos de un pasado que había perdido y un futuro que nunca daría forma. Por primera vez en su vida, comprendió lo que significaba perder algo que nunca podría recuperar. Curtis estaba debajo de la escalera del avión, aturdido cuando las puertas del avión se cerraron detrás de Laura y los niños. El zumbido de los motores ni siquiera había comenzado todavía, el momento se sintió fuerte, final. Permaneció congelado, con las manos apretadas a los lados, hasta que una voz firme detrás de él rompió el silencio. Señor Bennett. Curtis se volvió bruscamente para ver a Rodney Black acercarse con un traje oscuro, un maletín en la mano. Ha causado suficiente revuelo con su visita sorpresa, pero como claramente no se irá de aquí, me pidieron que le diera esto. Rodney le entregó un sobremanila sellado. ¿Qué es esto?, preguntó Curtis. Respuestas, respondió Rodney. Del tipo que crees que te mereces, pero ten muy claro, lo que hay ahí dentro no cambia nada para ella. Curtis lo tomó lentamente, el peso del sobre de alguna manera más pesado que el papel. Rompió el sello mientras Rodney retrocedía, observando como un abogado que había visto venir este momento durante años. Dentro había formularios legales, registros con fecha de la clínica de fertilidad, una copia escaneada de la liberación firmada por Curtis y certificados de nacimiento para cada uno de los niños, todos con la madre, Laura Bennett, padre, no declarado. La garganta de Curtis se secó. Entre los documentos había una línea de tiempo de FIV mecanografiada que detallaba la fecha exacta del procedimiento, 48 horas después de la finalización del divorcio. Su propia firma lo miraba fijamente, autorizando los derechos genéticos completos a Laura. Ella planeó esto, susurró, más para sí mismo que para nadie. El rostro de Rodney permaneció inexpresivo. Ella eligió esto después de que te fueras. Todavía encontró un propósito. Eso no debería enojarte, debería hacerte reflexionar. Curtis levantó la vista, sus ojos parpadeando con algo que no era exactamente arrepentimiento, pero tampoco muy lejos de él. ¿Y qué hay de mí?, preguntó. ¿Qué hago ahora? Rodney ajustó sus gemelos. Te alejas, igual que antes, solo que esta vez te vas sin asumir que la historia termina contigo. Curtis condujo a casa en silencio, los documentos descansando a su lado como una acusación. Cada semáforo se sintió más largo, cada giro más pesado. Una vez dentro de su condominio, arrojó la carpeta sobre la mesa y se desplomó en el sofá, frotándose las sienes. Carol salió del dormitorio, con una bata y sospechas. ¿Encontraste lo que buscabas?, preguntó con frialdad. Más de lo que esperaba, murmuró. Ella tomó el sobre y lo hojeó, su expresión se endureció. Así que es verdad. Curtis asintió lentamente. Todo, cada detalle. Le di las herramientas, y ella las usó. Y ahora ha construido una vida de la que nunca seré parte. Se sentaron en silencio. Carol dejó caer el sobre con un fuerte suspiro. Entonces tal vez deberías dejar de perseguir fantasmas y lidiar con la mujer que todavía está aquí. Su voz era aguda, pero sus ojos estaban húmedos de decepción. Curtis se puso de pie, mirándola. No estás aquí, dijo sin rodeos. Has estado a mi lado, sí, pero nunca conmigo. Siempre has estado compitiendo con una versión de Laura que ya no existe. Carol parpadeó, la comprensión llegó.
Entonces ya has tomado tu decisión. Curtis no discutió, pasó junto a ella hasta el balcón donde la ciudad brillaba en silencio. Adentro, el sobre permaneció abierto sobre la mesa, su contenido lo suficientemente alto como para terminar todo. Y mientras Carol hacía las maletas en silencio de fondo, Curtis permaneció inmóvil, sujetando la barandilla como un hombre que había visto el futuro y no tenía lugar en él. La próxima vez que Laura vio a Curtis fue completamente inesperado. Había regresado al hangar para una inspección final antes de la entrega del avión cuando lo vio apoyado contra la pared de la entrada del salón. No se inmutó, no se detuvo, simplemente siguió caminando con un propósito silencioso hasta que él se interpuso directamente en su camino. Leí todo, dijo, levantando la carpeta. Ella ya sabía que lo había hecho. Y vine a decir algo. Ella miró los papeles en su mano. No te otorgan un papel, no confundas la información con la invitación. Curtis bajó la voz. Nunca pensé que realmente lo harías, que terminarías lo que yo abandoné. Los ojos de Laura se mantuvieron fijos en los de él. Eso es porque subestimaste el poder de una mujer que ya no necesita tu aprobación. Curtis respiró hondo. No vine aquí a rogar, solo necesitaba verlos a ti y a ellos. Laura se acercó, su expresión indescifrable. Los viste, conoces la verdad. Pero esto es lo que te perdiste, nunca hice esto para desafiarte, lo hice para salvarme. Se inclinó ligeramente, su voz más baja pero firme. Te fuiste pensando que estaba vacía, pero también estaba llena de sueños demasiado grandes para tu visión. Curtis bajó la mirada. Son niños increíbles, dijo con orgullo. Y nunca necesitarán sentirse abandonados porque nunca te solté. Se volvió para irse, pero se detuvo el tiempo suficiente para decir una última cosa sin mirar hacia atrás, no te necesitaba, ellos sí, y todavía se volvieron completos sin ti. El apartamento se sintió más frío de lo habitual cuando Carol estaba parada en la sala de estar, la maleta abierta en el suelo a su lado. Dobló su ropa metódicamente, no por calma, sino por el tipo de entumecimiento que viene después de demasiadas peleas silenciosas y preguntas sin respuesta. Curtis se apoyó contra el marco de la puerta, mirándola en silencio. Realmente te vas, dijo, no como una pregunta, sino como una observación cansada. Carol no levantó la vista. Te fuiste mucho antes que yo, Curtis. Simplemente te quedaste en la casa. Él tragó saliva, su garganta apretada por una culpa que no podía racionalizar. Merecías más de mí, simplemente no sabía cómo dártelo. Ella hizo una pausa, mirándolo con los ojos rojos. No, no querías dármelo porque parte de ti siempre se quedó con ella, incluso después de que ella dejó de esperarte. Ella cerró su bolso y se puso frente a él una última vez. Déjame decirte lo que realmente duele, dijo, con la voz temblorosa. No es que ella tenga tus hijos, no es que ella haya construido algo sin ti, es que ella nunca te persiguió. No publicó fotos, no envió cartas, no gritó para que vieras su valor, y aún así ganó. Curtis no intentó defenderse, simplemente asintió, derrotado. Carol echó una última mirada a la habitación, luego pasó junto a él hacia el ascensor. Cuando las puertas se cerraron, ofreció una oración final, no robó nada, se lo entregaste, y ella lo convirtió en oro, sola. Ahora Curtis se acercó a la ventana y observó la ciudad de abajo, llena de vidas que no necesitaban su aprobación para florecer. Pensó en los niños, sus ojos, su risa, y en la mujer que se había convertido en más de lo que jamás había imaginado. Y en ese momento, finalmente entendió, él no era la pérdida, ella había sido la ganancia todo el tiempo. Dentro del avión privado, Laura estaba sentada en el lujoso asiento de cuero junto a la ventana mientras las nubes rodaban debajo como olas. Julián estaba con la cabeza en su regazo, Caleb dibujaba en una pequeña libreta frente a ella, y Miles masticaba galletas en silencio mientras tarareaba. La cabina estaba cálida, pacífica, llena de un silencio raro que solo se encuentra cuando todo está como debe ser. Rodney estaba sentado cerca de la parte trasera, revisando contratos de diseño en su tableta, mirando ocasionalmente a los niños con una leve sonrisa. Laura descansó su mano suavemente sobre los rizos de Julián y exhaló profundamente. Ya no estaba escapando, no se estaba escondiendo. Esto era simplemente la vida, una vida por la que había luchado, sacrificado y ganado con una fuerza que una vez dudó que tuviera. El ruido del pasado, el aguijón del rechazo,
el dolor de la soledad, nada de eso la había seguido hasta aquí. Cuando el piloto anunció su descenso, los niños se movieron, emocionados de aterrizar en la ciudad donde esperaba el próximo proyecto de Laura. «Mami, ¿crees que nuestra habitación volverá a tener estrellas en el techo?», preguntó Caleb, con los ojos muy abiertos. Laura sonrió. «Si quieres estrellas, colgaremos galaxias». Los niños se rieron, sus voces resonando por la cabina. Rodney se inclinó hacia adelante y dijo: «Sabes que la gente hablará cuando te vean salir de este avión». Laura se rió suavemente. «Que lo hagan, he vivido lo suficiente en silencio». «Que lo vean». Cuando las ruedas tocaron la pista, Laura miró el brillante horizonte, luego a sus hijos, su futuro. «Este avión no nos hace importantes», susurró, «pero nos llevó de lo roto a lo que somos. Eso es todo lo que importa». Y cuando las escaleras descendieron y las puertas se abrieron a un mundo que una vez la olvidó, Laura se irguió con 3 hermosos niños, un corazón satisfecho y el tipo de victoria que nadie podía recuperar. Aquí está el versículo bíblico, Isaías 61, 3, para darles corona de hermosura en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alabanza en lugar de espíritu de abatimiento, para que se llamen árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. ¿Por qué este versículo? Esta escritura captura la transformación de Laura del abandono y el dolor a la integridad y el propósito. Sus cenizas fueron cambiadas por una corona de belleza, se convirtió en un símbolo de fuerza silenciosa, no solo sobreviviendo, sino floreciendo, como un testimonio de la gracia y el poder interior. Moraleja de la historia: a veces, lo que te rompe no es el fin de ti, es el comienzo de quien siempre estuviste destinada a ser. La historia de Laura nos recuerda que el rechazo no define el valor, y el silencio no es debilidad, puede ser el suelo donde la resistencia echa raíces. El amor que se va no cancela el amor que crece, y las victorias más poderosas son a menudo las que nadie ve venir, hasta que subes al avión que dijeron que nunca volarías. Ese es el final de la historia. ¿Qué aprendiste de esta historia? Deja tus pensamientos en la sección de comentarios. Dale me gusta y no olvides suscribirte y activar las notificaciones de publicaciones para que se te notifique cada vez que publiquemos nuestros próximos vídeos. Además, comparte este vídeo con alguien que pueda estar interesado. Muchas gracias.